Bien, chicos, tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a hablar con respecto pues a los conflictos, ¿no? Y cómo debemos nosotros solucionarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, a ver, nosotros jóvenes siempre tenemos metas, objetivos. Cada uno queremos realizar una serie de cosas que obviamente uno quiere realizar. Perfecto. Pero a veces durante ese proceso, a veces, ¿qué ocurre? Hay intereses también de otras personas que también buscan alcanzar esos objetivos y a veces pues no concuerdan, ¿no? Entonces, y eso mayormente pues que genera un conflicto. Profesor, entonces, ¿qué es un conflicto en sí? Bueno, un conflicto surge pues cuando dos o más personas piensan y sienten pues incluso pues que sus deseos o intereses o necesidades son contrarias. Sí, Cristian, dime. Profesor, todos los cuadros que están ahí se copian, ¿no? Sí, sí, un favor. Claro que sí. Claro. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero obviamente hay que llegar a un consenso. ¿Por qué, profesor? Porque somos una sociedad. Es decir, el hombre en sí necesita obviamente de la interacción de otras personas. Pero la idea es que, profesor, ¿cómo hacemos entonces? Si usted habla de interactuar, de, de poder socializarnos cuando a veces tenemos intereses contrarios. Ahí, digamos, el asunto en el cual debemos, pues, justamente utilizar mecanismos adecuados para solucionar sus conflictos, porque siempre se han dado y siempre se van a dar. Pero hoy en día vamos a encontrar, pues, las herramientas necesarias para que justamente estos conflictos puedan realmente solucionarse, ¿no? De hecho, lo que primero vamos sería a ver casos de solución de conflictos en el colegio, que siempre ocurren. Ya más adelante, cuando ustedes terminen su educación secundaria, van a ver, pues, de repente temas de cómo solucionar conflictos sociales, ¿no? Pero ahorita solamente vamos a llenar lo que es conflictos en el colegio, en el aula, en la familia, ¿no? Miren, pero para poder, digamos, solucionar estos conflictos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, chicos, es conocer esos elementos que provocan o que son parte del conflicto. Si no conocemos los elementos, entonces va a ser más complicado poder solucionar dichos conflictos. Por ejemplo, uno de los elementos de un conflicto es las personas mismas, ¿no? Es decir, los protagonistas, las personas que están en discusión, ¿no? Entonces, aquí, para poder determinar pues la dimensión del conflicto, eh, tenemos que, en este caso, conocer cuáles son aquellos que los está aquejando o cuál es ese malestar que tienen, ¿no? Justamente acá lo voy a leer tal como está, dice, ¿no? Las personas, dice acá, para determinar la dimensión del conflicto, así como la sensación o percepción que cada persona tiene de este. Claro, entonces hay que analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿Qué es lo que aquí a ti también te dificulta o tienes algún tipo de problema? Hay que ver pues de qué manera pues lo solucionamos, ¿no? Entonces lo importante es conocer qué es lo que le molesta a cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué obviamente existe ese altercado? Ahora, después de ello está lo que es el proceso. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Bueno, es en el cual pues nosotros vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Y la forma, obviamente, cómo vamos a tratar de resolver este problema. Ya sea a través de ceder una de las partes, de transar o llegar a un acuerdo, o simplemente pues de ser más equitativos, ¿no? De una a otra para evitar algún tipo de problemas. Entonces, ese es el proceso que vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando habla de procesos, el proceso es el modo pues, en el que el conflicto se desarrolla, ¿no? La forma como las personas incluso tratan de resolverlo, ¿no? Ya sea de la mala manera o de buena manera. La idea es obviamente en este caso saber cómo es el conflicto que se está dando, ¿no? ¿Cuál es la conducta que está realizando la persona al momento de realizar algo contrario a ello? Ejemplo, a ver, eh,
Por ejemplo, imagínate que tú estás estudiando para tu examen el día de mañana, ¿ya? Y en eso, pues, al costado escuchas una bulla porque hay un cumpleaños de un vecino. Lo que estudia el proceso es cuál es la reacción de ambos, ¿no? Por ejemplo, una reacción negativa, ¿no? Vas y tocas la puerta fuertemente y dices, por favor, calle esa música, quiero estudiar. El otro vecino reaccionará pues diciendo, oye, pero si esta es mi casa, es mi cumpleaños. Y empieza ahí la discusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el proceso, ¿no? En la cual es la reacción, ¿no? Que tienen las personas ante este tipo de estímulos que acabo de mencionar. O de reacciones emocionales, porque mayormente son reacciones emocionales, ¿no? El otro escenario puede ser de repente, pues, tocar la puerta, conversar de manera, pues, alturada y de repente, pues, que se pueda llegar a un acuerdo. Pero de repente la otra persona no está, dice que no. Entonces hay que buscar otro mecanismo, ¿no? De solución. Pero esa es, digamos, la reacción, ¿no? El elemento de proceso es la reacción que tienen las personas ante un conflicto, ¿ya? Que puede ser violenta o no, dependiendo, ¿no? Y el otro es justamente el elemento fundamental, que es el problema. Es decir, para poder hallar la solución, primero tenemos que identificar cuál es el problema, ¿no? Que a ambos les aqueja. En el caso del ejemplo que te mencioné es porque no puede estudiar por la bulla. En el caso de él es porque viene la otra persona, dependiendo cómo reacciona, y obviamente dice, oye, pero es mi cumpleaños, ¿yo por qué voy a dejar de hacerlo, ¿no? Claro, porque cada uno percibe un interés, ¿no? El otro quiere estudiar, el otro quiere festejar, pero tenemos que hallar una solución, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que identificar el problema, que los aqueja a los dos. Entonces, acá lo que busca eh, en este problema es que las cosas al final estén completamente claras, ¿no? Cuáles son realmente las verdaderas preocupaciones que tienen, ¿no? Y las necesidades, ¿no? De todas estas, de aquellas que están involucradas. Porque, ojo, ¿ah? Posiblemente por haber yo reaccionado de mala manera al tocar la puerta, he provocado en él pues que ni siquiera quiere escuchar algún tipo de solución o problema, porque justamente reaccioné así. ¿Qué tal de repente si hubiera reaccionado de manera diferente? Las cosas hubieran sido mucho más fáciles. Pero obviamente para ello hay que realmente conocer profundamente cuál es obviamente lo que los aqueja, ¿no? Porque el otro puede ser algo de reacción, ¿no? Por la forma, obviamente, cómo abordé la situación. Pero estos son los tres elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero, los protagonistas, ¿no? Las personas que están involucradas. El proceso, es decir, la reacción que van a tener en base a esos problemas que los aquejan. Y tercero, el problema en sí, ¿no? Es decir, cuáles son las verdaderas razones por las cuales, en este caso, les preocupa y de esa manera, pues, conocer sus verdaderas necesidades, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, eso es importante siempre mencionar. Por ejemplo, a ver, identificamos el problema con respecto al dueño de la fiesta. ¿Cuál crees que realmente haya sido una necesidad de él de hacer una fiesta? ¿Cuál creen que podría ser motivo? A ver, habría que conocer realmente, ¿no? De repente lo ascendieron, de repente está festejando porque ha llevado un familiar de que no lo conoce mucho tiempo. Hay que conocer realmente el problema, la situación, ¿no? El por qué hace la fiesta, ¿sí o no? Ese es el primer punto, ¿no? Luego el otro hay que conocer obviamente por qué necesita un espacio cerrado, silencioso para poder estudiar, porque es un examen de repente urgente, vital, único, o de repente no. Ahí hay que hallar la verdadera razón por la cual tú realizas esa, esa actividad, ¿no? La verdadera necesidad, ¿no? Y de esa manera, pues de repente poder lograr llegar a una solución, claramente, ¿sí o no? Entonces, este es muy importante. Muy bien. Entonces, esta parte creo que está clara, ¿verdad, chicos? ¿No? Los elementos del conflicto, ¿no? Las personas, el proceso y el problema. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver. No, fotocopiar un poco. Ya, ya no hay problema, no hay problema. Te espero, te espero. Vamos a poner un ejemplo, Va a ¿ya? ser un ratito, para Listo, tomar la listo. captura. Listo, listo. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué podría ser acá?
Ya, no, bueno, en este caso de repente no se trata entre personas, pero a ver, imaginemos que se trate entre una persona y una entidad bancaria, ahí está, ¿ya? Muy bien. Acá va a haber un conflicto, ¿no? La persona no tiene cómo pagarle al banco. Muy bien. Entonces, ahí están los protagonistas, ¿no? Personas, la entidad bancaria y la persona que se endeudó. Muy bien. Acá se genera un conflicto. Muy bien. ¿Cuál es la reacción de la persona? Dicen, bueno, dicen, ¿saben qué? Señor banco, yo no tengo dinero para pagar. No tengo absolutamente nada. Perdí mi trabajo y bueno, simplemente pues no voy a poder pagar. Si hay la posibilidad de que puedan de repente darme un tiempo más para poder abonar, excelente. Pero por el momento me es imposible. Esa es su reacción inicial de la persona. ¿Cuál será la reacción de la entidad bancaria en base a esta actitud? Puede haber varias formas, ¿no? Primero que el banco pues diga, ¿saben qué, señora? Eso no es mi responsabilidad. Usted ha pedido un préstamo y usted tiene que cumplirlo. La otra razón es tratar de llegar a un entendimiento, ¿no? Bueno, en vista que usted se ha acercado amablemente a nuestras oficinas, ha contado su caso, pues vamos a ver pues de qué manera podemos ayudarlo, ¿no? Entonces es una reacción que él toma. Claro, la reacción del banco hubiera sido distinta si es que la persona hubiera dicho, pues sabes que no voy a pagar y punto, se acabó, ¿no? Obviamente. Y acá viene pues el problema, ¿no? Es decir, realmente, ¿cuál podría ser la mejor solución? ¿No? La entidad bancaria, por ejemplo, tiene la opción de darle un tiempo límite para que la persona pueda pagar. Y la persona pues debe ser consciente en qué momento cree que pueda recuperarse para poder realmente cumplir con sus obligaciones. Pero ahí justamente se está haciendo un análisis, ¿no? De ambas partes para ver de qué momento pueden llegar a un acuerdo. Pero para eso hay que conocer la verdadera problemática de cada uno de ellos, ¿no? En qué manera se puede solucionar. En fin, ahí está. Otro ejemplo, a ver, dos hermanos que se pelean por la herencia, común, característico, ¿no? Claro, hay conflictos, por supuesto. Entonces, ahí, por ejemplo, va a haber una reacción, ¿no? Por parte de una u otra persona. Es el proceso. Que de hecho, pues hay discusiones, o de repente simplemente no quieren conversar de manera directa, ¿no? Sino son sus abogados. Bueno, es parte del proceso. ¿Cómo reaccionan ante un conflicto, ¿no? Las personas involucradas. ¿Y el problema qué sería? El problema sería, pues, en este caso, analizar, en este caso, cuáles son las verdaderas cosas que le preocupan a una y a otra persona. Ah, le preocupa que el otro de repente se quiera agarrar todo. Y la otra le preocupa, pues, que de repente que no haya aportado nada, también quiera apoderarse, pues, no solamente de lo que le pertenece, sino también de la otra persona. Entonces, qué mejor que llegar a una conversación para poner las cosas claras, ¿no? Decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Hermano, yo en realidad lo que quiero es lo justo, es decir, esto, de acuerdo a la voluntad de mi padre. De repente el otro hermano dice, bueno, sí, me parece bien, pero mira, yo estoy aportado acá a esto, ¿tú crees que podría ser que me podrías considerar esa parte? Miren, cómo están logrando pues esa forma de entendimiento, que podría darse, como que no, pero para que puedas, repito, solucionarse, hay que entender la verdadera problemática, ¿no? De ambos hermanos. De repente la verdadera problemática del hermano que quiere tomar el terreno, la casa, no sea por la propia ambición, sino por una necesidad, pero tiene que tener en cuenta que no es el único hermano, sino que hay otro que también tiene obviamente que compartir ese bien, ¿no? Porque ambos son hijos de su papá o su mamá. ¿No? Entonces, ese es, digamos, el problema, ¿no? Identificar ahí cuáles las verdaderas razones que lo motivan, que lo impulsan, ¿no? A tomar esa decisión. Ahí está. Entonces, eso es lo que hay que siempre mencionarlo, ¿no? Y así puedo dar pues varios ejemplos, ¿ah? Que de hecho, si es que hay la necesidad, lo hacemos, no hay ningún problema, chicos, ¿ya? No hay ningún problema. Bien. ¿Terminaron de copiar esta parte, chicos? A ver. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Y vamos a ver acá. Vamos a poner acá un primer caso, ¿ya? Entonces, profesor,
Profesor, una pregunta. ¿Eso también copiamos? Solamente esta parte de acá, esta parte de arriba. La imagen no, la imagen no. Esto es solamente como un ejercicio que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Profesor, Solamente, eso aún así lo va a mandar a la silla web, ¿no? perdón, perdón. Ah, ya, Eso lo va a mandar a la silla web. ya, perfecto. Lo voy a ir a subir esto como grabación, pero esta parte sí lo copian igual, ya, esa parte que está acá, la de arribita, ¿ya? A ver, miren. Entonces, profesor, por lo tanto, me dice acá, ¿no? Para analizar el problema es fundamental descubrir el meollo en sí del conflicto. Claro que sí, ¿no? Lo que le preocupa pues a cada quien y qué propone para resolverlo. Ahí está. De qué manera podemos simplemente negociarlo o hacer un acuerdo. ¿Por qué les interesa esa solución? ¿Cuál podría ser el interés o necesidad oculta en el fondo? ¿Cuáles son las necesidades mínimas con las que podría conformarse cada una de las partes si se logra obviamente negociar? ¿No? Porque en una negociación siempre pues tiene que haber, hay que ceder en algunos aspectos, obviamente. Es parte de la negociación, ¿correcto? Y esto lo podemos llevar pues a conflictos mayores, profesor, a grandes conflictos, por supuesto. Hay negociadores o hay expertos en resolver conflictos sociales, pero para ello obviamente se tiene que conversar con las partes involucradas y ver de qué manera pues poder llegar a un acuerdo en la cual muchas veces pues tiene que haber algún tipo de cese. Por ejemplo, las manifestaciones que hemos tenido en los últimos días. ¿Realmente sabemos cuál fue la chispa que todo eso se desató? Algunos coinciden que sí, otros no saben exactamente. Y bueno, pues para ello hay que conocer realmente las verdaderas razones, ¿no? El contexto internacional, la coyuntura nacional, todo eso influye bastante en la reacción de las personas. Que eso pues motivó que a otros sectores, aprovechando pues el tumulto, las marchas, también se agregan a ellos, ¿no? Claro, claro. Pero hay que, en este caso, ver quiénes son las partes involucradas en sí, ¿no? Quiénes fueron los que iniciaron esta marcha y cuáles fueron las razones principales, ¿no? Y si existe obviamente una alternativa de solución. Ahí está. Entonces, eso es algo que también lo vamos a tomar pues muy en cuenta. ¿Ya? Miren, aquí por ejemplo, acá hay un... Vamos a ver, ¿no? Antes del break vamos a hacer vamos a desarrollar este conflicto, ¿ya? Son 4 partes, ¿ya? Y ya después los hablamos esto. A ver, miren, les voy a leer. Esta parte, donde dice conflictos más comunes en la escuela, eso no se copia. Esa es una imagen la cual vamos a desarrollar. ¿Ya? Y lo voy a explicar de manera detallada para resolverlo, ¿no? En este caso, antes del break. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar antes que acabe el break. ¿Ya? A ver, miren, acá lo dice lo siguiente, ¿no? Los conflictos más comunes en la escuela. Los conflictos son muy comunes en la escuela y pueden surgir por diferentes causas. Uno, dice, lo voy a leer, ¿ya? Porque las personas tienen diferentes valores y creencias frente a un hecho. Por ejemplo, acá pongo el ejemplo, dice, ¿no? La profesora Rosa piensa que para que los estudiantes cumplan con sus tareas es mejor dialogar y explicarles la importancia de sus responsabilidades. Eso es lo que piensa la profesora. Pero el padre de familia dice, el papá de Héctor siente que la profesora debería reñir a su hijo cuando no cumple con sus tareas. En muchas oportunidades no se han puesto de acuerdo sobre este tema. O sea, la profesora lo que quiere es más bien hacer un diálogo abierto, no solamente con el hijo de Héctor, sino con todos. Pero en el caso del papá de Héctor, él más bien quiere que sea más rígido, especialmente con su hijo. Y la profesora no comparte esa idea. Primer caso, primer caso. Ahí, por ejemplo, estamos viendo a las personas, el proceso y lo que habría que ver es cuál es realmente el problema en sí. Por ejemplo, a ver, en este primer ejemplo, ¿quiénes ahí son las personas involucradas? A ver, ¿quiénes son? A ver, cuéntame. Ahí lo dice, ¿eh? Está incluso con nombres. ¿Quiénes son ahí las personas involucradas? ¿A los estudiantes? A ver, Ariana, sí. En este caso,
¿Quiénes son los que están discutiendo? ¿Quiénes son los que no están, están discutiendo, están en ese conflicto? La profesora, Profesor, sí, la profesora Rosa y el papá de Héctor, creo. correcto, ¿no? Entonces, ya hemos identificado a las personas, muy bien. ¿Cuál de ahí sería el proceso? ¿Cuál es el proceso ahí? A ver, Ariana. Profesor, el proceso tendrían que tratar de solucionar el problema que tienen, conversando las distintas diferencias y encontrar una solución, pero hablarlo con calma y no gritándose y haciendo escándalo. Claro, esa es la intención, obviamente, del manejo, ¿no? De cómo poder solucionarlo. Pero en el caso del proceso, por ejemplo, ahí, muy buena tu intervención, muchas gracias, Ariana. En el caso del proceso ahí, por ejemplo, es lo que ella piensa, ¿no? La profesora, ¿no? Ella piensa, pues, de que los estudiantes, para que cumplan sus tareas, es primero dialogar, ¿no? Incentivarlos, obviamente, a que ellos puedan responder o realizar su actividad. Pero el papá no piensa así. El papá dice, no, hay que ser rígidos. Entonces, ahí estamos viendo el proceso, ¿no? La reacción de cada una de las partes. El problema en este caso, ahí es donde entra justamente a mencionar lo que tú acabas de decir, ¿no? Ahí calza completamente lo que tú acabas de decir para poder el tema del problema. ¿Por qué? Porque ¿qué es el problema? Es obviamente las verdaderas razones por las cuales les preocupa a ambos. Por ejemplo, la profesora dice, es importante el diálogo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué argumenta para que el diálogo es la mejor manera para que los chicos puedan resolver sus tareas? Y ahora por parte del padre, saber, ¿no? Realmente qué es lo que le preocupa, porque obviamente tiene que ser rígido, en especial con su hijo. ¿No? Entonces, ahí estamos viendo pues, un primer caso. Muy bien, excelente. Entonces, ahora, este es el primer caso. ¿Ya? Vamos a ver el segundo caso. ¿Ya? El segundo caso. Dice lo siguiente. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Eh, porque las personas involucradas en el conflicto pueden tener diferentes perspectivas sobre un problema percibido de manera diferente. Ajá, interesante. Ejemplo, dice. María acusó públicamente a Virginia porque piensa que le ha robado su lonchera. Virginia le explica que ella solo recogió la lonchera porque se había caído de su mochila y que luego la llevó al recreo. Claro, debería haberlo pues llevado a la persona, ¿no? Pero bueno, él tuvo la intención de hacerlo, entonces hay una confusión. María expresa de manera enérgica que Virginia siempre está justificando su conducta sospechosa, y que no quiere creerle una vez más. Ajá, muy bien. Aquí vemos dos reacciones distintas. A ver, primero identificamos a las personas. ¿Quiénes son las personas involucradas? A ver, Leonel. Las personas involucradas, profesores, serían María y Virginia. Muy bien, perfecto. ¿Y ahí cuál sería el proceso? O sea, la reacción de ambas. ¿Cuál fue? A ver. La reacción de ambas, como dijo el texto, fue energética porque María le estaba acusando de que Virginia le robó su lonchera. Claro. ¿Y Virginia cómo reacciona ante esa imputación? Virginia reacciona explicándole que ella solo lo puso en el recreo, pero yo creo que debió darle a la misma persona que no poner en el recreo, porque si no se podría perder. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estamos el proceso, ¿no? La reacción. Ahora, el problema ahí sería pues identificar realmente qué es lo que a María le molesta en sí, ¿no? ¿Realmente a María le molesta el hecho que Virginia ha llevado su lonchera o es porque hay una rencilla entre María y Virginia por algo más? Profesor, porque creo que dijo que Virginia siempre intenta justificarse.
Claro, yo creo por creo que me parece la verdadera razón, ¿no? No creo que sea tanto la lonchera. La lonchera es la justificación, el pretexto, pero creo que lo que a María le molesta es que Virginia siempre se justifica de algo, ¿no? Y eso le molesta posiblemente. Eso habría que analizar qué es lo que, ¿no? Ahí está el verdadero problema, pues, ¿no? Y en el caso de Virginia habría que analizar también, pues, cuál fue esa reacción en sí, ¿no? ¿Por qué la lonchera de repente no lo llevó de frente a María y por qué lo tuvo que llevar a recreo? ¿Cuál es esa reacción que siempre ella tiene, ¿no? Para poder siempre justificar sus actos. Ah, ese es también el verdadero problema, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? Lo que siempre vemos acá es solamente el tema de la lonchera, pero la lonchera muchas veces puede ser la justificación, ¿ah? El verdadero problema de repente no siempre va a ser eso, ¿no? Claro. Eso también hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Claro, entonces esto es muy importante, claro. A veces pues la percepción tiende pues un poquito a engañarnos, ¿no? De la situación. Pero ahí están. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, chicos, es en base pues a lo que nosotros hemos mencionado para poder analizar el problema. Primero, ya sea el caso uno o el caso 2, primero ver qué es lo que le preocupa. Y, y te hago aquí que tú propongas una solución. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en tu cuaderno? Para empezar, tú vas a escoger cualquiera de esos dos ejemplos, ya sea el caso uno o el caso 2. ¿De acuerdo? Tú ya has identificado a las personas, has identificado el proceso, y ahora lo que tenemos que enfatizarnos en saber el problema en sí, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa? Y la solución. Lo que vas a hacer ahora es tratar de ver cómo puedes resolver esa situación. ¿Cuál puede ser tu estrategia para, para que puedas realmente llegar a una solución? Ahora, toma en cuenta lo siguiente, ¿no? Que siempre en una solución de conflictos, chicos, siempre hay que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo a veces implica ceder en unos aspectos. Tómale en cuenta eso para que haya tu solución. Otra alternativa para que tiene que ver con la solución de estos conflictos es que para llegar a un acuerdo, de repente, pues, lograr una solución que a ambos les mantenga satisfechos. Eso también tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos criterios, quiero que ahora, pues, tú des una posible solución al conflicto, ya sea en el caso uno o en el caso 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, Cristian, dime. Profesor, una pregunta. Entonces tenemos que hacer un tipo de ejemplo como el uno y el 2 y abajo tenemos que escribirle su solución La solución, solamente la solución de conflicto. y se tiene que dibujar. No, ya no es necesario que tú copies el ejemplo. De frente, vea la solución. Yo lo voy a dejar ahí, no te preocupes, en la pantalla congelada nada más. ¿De acuerdo? Solamente copia la solución. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dar 10 minutitos, ¿les parece? Para que vayan resolviéndolo. Ah, muy bien, Martín. Vamos a dar un ejemplo de Martín, ¿ya? A ver, vamos a dar un ejemplo. A ver, Martín, dime, ¿qué ejemplo has elegido de la solución? ¿El ejemplo 1 o el ejemplo 2? Ejemplo 1. Ya, muy bien. Dinos, por favor, cuál es tu posible solución a este conflicto. A ver, vamos a analizarlo. A ver, te escuchamos. Adelante. O si no, escríbelo, no hay problema. Así que no puedes hacerlo por micrófono. Profesor, una pregunta. Dime, Leonel. O sea, se tiene que, por ejemplo, elegir un caso y buscar la solución. Claro que sí, así es. Tú escoge cualquiera del caso 1, caso 2, y busca la solución a ese conflicto. Ah, ok, profesor. Dime, Cristian. Entonces, si lo entendí, nosotros tenemos que crear Claro, una y solución. la solución tiene que ser igual a esas o puede ser un poco más pequeño. Claro,
puede ser ahí acá a tu criterio, ¿no? ¿Cuál crees que sería la mejor solución ante este conflicto? ¿Y es el caso uno o el caso 2, por ejemplo? Tomando en cuenta el análisis del problema en sí, que realmente lo molesta, ¿no? A ellos dos. Ujú. Dime, Martín. Sí, te escucho. No te escucho tu audio. ¿Ah? A ver, Martín, si no, escríbelo, a ver, Martín. Dime, Joseph. Solo una pregunta, no me puedo escuchar muy bien, entonces tenemos que elegir uno de esos conflictos y ahí Sí, tenemos que crear una solución. una solución ante ese conflicto, así es. Ah, De acuerdo a ese ya análisis, así verás. es. Ya. Como digo, no es necesario que copien los ejemplos, porque ahí está en la pantalla, pero sí deben transcribir en su cuadernito una posible solución a este conflicto, ya sea el caso uno o el caso 2, cualquiera de ellas. Muy bien. A ver, Martín, sí, te escucho. No, no se escucha Martín. Profe, me escucha. Un poquito, no mucho, ¿ah? A ver, mejor escríbelo, Martín, a ver, porque no te escucho bien tu audio. Cristian, estás levantando tu mano, me parece. Sí, dime. No, profesor, me olvidé bajar la mano. Ah, ya, perfecto. Joseph, sí, te escucho. Ah, no, pues nada, perdón, me Ya, olvidé de bajarlo. perfecto. Bien. A ver, Martín, vamos a ver qué está escribiendo Martín ahí. Claro, hay que buscar una solución a ese conflicto, así es. La tarea de hoy es buscar esa solución a este conflicto, ya sea en el caso uno o el caso 2. Así es. Dime, Tatiana. Profesor, entonces escribimos todo ese caso. Como lo mencioné, solamente escribe ahí la solución en tu cuaderno, ya sea el caso uno o el caso 2. El ejemplo ya no está porque ahí está presente, está en la pantalla, no es necesario que lo O copies. sea, de la pantalla elegimos un caso, pero Un no lo caso. escribimos. Solamente buscamos la solución y lo escribimos. Así Solamente es la en el solución. cuaderno. Sí, nada más, así es. Perfecto. Exacto. Profesor, una pregunta, ¿qué significa reñir? ¿Dónde, perdón? Una pregunta, ¿qué significa reñir? Ah, reñir